Mi esposo me mandó al coma. Casi dejo que lo hiciera de nuevo. Desperté en una cama de hospital sintiendo como si hubiera tomado la siesta más larga de mi vida, y mi cuerpo me estaba castigando por ello. Me latía la cabeza y sentía los huesos tiesos. Entonces escuché el llanto. Un hombre estaba sentado a mi lado con la cara enterrada entre las manos, con los hombros temblando como si hubiera estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo. Traté de averiguar quién era y por qué lloraba a mi lado, pero ahí fue cuando entró el verdadero pánico. Llámenme la mujer sin nombre porque no tenía ni idea de quién era yo. Era como si alguien hubiera pasado un borrador por todo mi cerebro y lo hubiera dejado completamente en blanco. Él levantó la vista cuando me moví y su cara cambió por completo. Julieta, susurró. Y me agarró la mano tan rápido que me sobresalté. Su agarre era cálido y desesperado, como si tuviera miedo de que saliera flotando si me soltaba. Dios mío, estás despierta, enfermera. Alguien está despierta. Se le quebró la voz en la última palabra, y vi cómo le resbalaban las lágrimas por las mejillas mientras las enfermeras entraban corriendo, seguidas por los doctores, y todos hablaban al mismo tiempo con esa urgencia típica de hospital. Pero él nunca me soltó la mano, ni una sola vez. Su nombre era David. Me dijo que llevábamos casados 4 años. Los doctores me dijeron que había sufrido una lesión cerebral traumática y había estado en coma durante un mes. Ahora tenía amnesia. Así que básicamente mi cerebro decidió reiniciarse de fábrica. Genial. Qué suerte la mía. David se quedó en la esquina todo el tiempo con los brazos cruzados, vigilando todo como un guardaespaldas. Cada pocos minutos interrumpía preguntando, ¿está bien? ¿O necesita un descanso? ¿O pueden bajar esas luces? Está entrecerrando los ojos. Las enfermeras se miraban entre ellas con esas miraditas cómplices. No sabía si pensaban que era un tierno, o si querían que se callara la boca. Una vez que todos se fueron, David acercó su silla y volvió a tomar mi mano. Sé que esto da miedo, pero estoy aquí, dijo. Y sus ojos seguían rojos de tanto llorar. Lo que necesites, lo que quieras saber, te lo contaré todo. Sonaba tan lindo y cariñoso cuando lo dijo, que se me infló el corazón. Este pobre hombre había estado viviendo una pesadilla durante un mes. Y aquí estaba, todavía tratando de cuidarme. Está bien, dije, tratando de sonreír aunque sentía la cara rara al hacerlo. Cuéntame de nosotros. Se le iluminaron los ojos como si acabara de darle permiso para hablar de su tema favorito. Nos conocimos en el súper, dijo, hace 4 años. Los dos queríamos la última caja de fresas y me dijiste que podía quedármela si te daba mi número. Pensé que eras la persona más aventada que había conocido. Se rió un poco, y me dieron ganas de reírme también, aunque no podía imaginar nada de eso. ¿Cuál es mi color favorito?, pregunté. Azul. ¿Tengo hermanos? Una hermana. Carolina. Son muy unidas, contestaba todo sin pausa, como si hubiera estado esperando toda su vida a que alguien le preguntara sobre mí. De hecho, fue bastante adorable. Una semana después, David me llevó a casa. Fui por mi bolsa y él la agarró antes que yo pudiera. Amor, vamos, dijo con una sonrisita. Acabas de despertar de un coma. Déjame ser útil. Me reí y dejé que lo hiciera porque, honestamente, se sentía bien tener a alguien cuidándome. La casa era hermosa, de esas donde todo combina y no hay ni una pizca de polvo. Caminé por la sala despacio esperando que algo hiciera clic. Nada. Pero David se quedó a mi lado todo el tiempo, señalando cosas. Ese es tu sillón de lectura. Te quedas dormida ahí casi todas las noches. Esa es la cobija que nos tejió tu mamá. Esas son las tazas de nuestro viaje a Hawái. Había fotos por todas partes. David y yo en la playa. David y yo en Navidad. David y yo partiendo el pastel de bodas. La mujer en las fotos se veía tan feliz que casi dolía verla. Agarré un marco y estudié su cara. Mi cara, eso es en Bali, dijo David de repente justo detrás de mí. Su mano se posó en mi espalda baja y se quedó ahí. Nuestra luna de miel. No te querías ir. Podía sentir que me observaba, esperando alguna señal de que recordaba. Deseé poder dársela. Esto es muy raro, dije dejando el marco. O sea, estoy viendo mi propia cara y no siento nada. ¿Eso es malo? Se siente mal. David se paró frente a mí y me agarró las 2 manos como si fuéramos a bailar un lento. Oye, mírame, dijo. Y su voz era tan suave que casi no parecía real. Esto es mucho, lo entiendo. Pero vamos a resolver esto juntos, ¿ok? Te voy a ayudar a recordar quién eres, quiénes somos. Hizo una pausa e hizo esa cosa de inclinar la cabeza y mirarme como si yo fuera algo precioso. Y si nunca recuerdas, está bien también. Solo haré que te vuelvas a enamorar de mí. Debió haber sido romántico. Fue romántico, probablemente. Un esposo devoto prometiendo ayudar a su esposa rota a reconstruir toda su vida, parada en nuestra hermosa casa rodeada de pruebas de que alguna vez fuimos felices. Debería haberme sentido afortunada, y lo hice, más o menos. Tenía a alguien que claramente me amaba. Alguien que sabía todo de mi vida cuando yo no sabía nada. Alguien que no se rendía conmigo aunque yo no pudiera recordar su cara. Entonces, ¿por qué una pequeña parte de mí sentía que estaba conteniendo la respiración? Lo ignoré y se lo atribuí a la amnesia, al agobio, a lo raro de ser una extraña en mi propio cuerpo. David estaba siendo perfecto. La casa era perfecta. Mi vida, por lo que podía ver, había sido perfecta. No sabía todavía que perfecto era justamente el problema.
No sabía que la vieja yo había estado huyendo la noche de ese accidente. No sabía que ella había estado huyendo de David. Y ahora ahí estaba yo, de vuelta en sus brazos sin recordar por qué había querido escapar. Estoy en casa ahora, reaprendiendo mi vida de la única persona dispuesta a enseñarme. Pero si David es realmente el esposo devoto que dice ser, ¿por qué todos los que me conocían antes me miran como si estuvieran viendo suceder algo terrible? ¿La frialdad de su madre? ¿El miedo de mi compañera de trabajo? ¿La pregunta susurrada de la vecina? Algo está mal en esta imagen. Y estoy a punto de descubrir que todos lo ven menos yo. La madre de David vino a cenar 3 días después de que llegué a casa, y yo había estado nerviosa por eso toda la mañana. Conocer a tu suegra ya es incómodo, pero conocerla cuando no recuerdas ni una sola conversación que hayas tenido con ella se siente como presentarse a un examen final de una clase en la que no sabías que estabas inscrita. David me decía a cada rato que me relajara. Ella te adora, dijo, mientras ponía la mesa con los platos elegantes que yo no sabía que teníamos. Ustedes dos son súper unidas. Estuvo en el hospital prácticamente todos los días. Confía en mí, esto va a salir genial. Quería creerle, de verdad quería. Sonó el timbre y David me apretó el hombro antes de ir a abrir. Escuché voces en el pasillo, la suya cálida y acogedora, la de ella cortante y seca. Cuando entró a la cocina me preparé para la emotiva reunión que David había prometido. En cambio, se detuvo a 1,5 metros de mí y me miró de arriba abajo como si estuviera inspeccionando un mueble que no estaba segura de querer conservar. Era una mujer pequeña con cabello plateado y ojos agudos, el tipo de persona que parecía tener opiniones sobre todo y no tenía miedo de compartirlas. Julieta, dijo secamente. No hubo un hola mi hija, ni un gracias a Dios estás bien, ni literalmente ningún otro saludo cálido. Solo mi nombre, dicho como un dato. Me abrazó eventualmente, pero fue el tipo de abrazo que le das a un compañero de trabajo lejano en una fiesta de jubilación. Brazos tiesos, contacto mínimo, separarse lo más rápido posible. Traté de que no me molestara porque tal vez ella simplemente no era de abrazos. Hay gente así. Pero luego David fue a buscar vino a la cocina, y en el segundo en que estuvo fuera del alcance del oído, ella se inclinó hacia mí y dijo: «Bueno, me alegro de que por fin te estés comportando como una esposa decente». Parpadeé mirándola. «¿Perdón, qué?». Ella solo sonrió con esa sonrisita apretada y me dio unas palmaditas en el brazo. «Nada, querida. Te ves bien». Luego David regresó y de repente ella era una persona completamente diferente, cálida y platicadora y preguntando si podía ayudar en algo. Me quedé parada ahí tratando de procesar lo que acababa de pasar mientras ella halagaba la mesa como si no me acabara de decir algo increíblemente raro. ¿Por fin comportándome? ¿Qué significaba eso? ¿Qué había estado haciendo yo antes que era tan indecente?, quise preguntar. Pero el momento había pasado y David estaba sirviendo vino y hablando de trabajo. Y su madre se reía de sus chistes y yo me sentía fuera de lugar. Me dije a mí misma que le estaba dando demasiadas vueltas. Era una señora mayor. La gente mayor dice cosas raras a veces. No significaba nada. Una semana después, una mujer apareció en nuestra puerta mientras yo veía la tele en la sala. David abrió y yo podía ver la entrada desde donde estaba sentada en el sofá. Era más o menos de mi edad, con el pelo chino y traía un ramo de girasoles envueltos en papel café. «Hola, soy Rebeca», dijo alegremente. «Trabajo con Julieta. Todos en la oficina querían mandar algo y me ofrecí a traerlos porque vivo cerca y dejó de hablar. Simplemente se detuvo a mitad de la frase como si alguien le hubiera puesto pausa. Vi cómo le cambiaba la cara al mirar a David. Se le fue el color de las mejillas tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Le empezaron a temblar las manos y las flores temblaban con ellas. No supe si David se dio cuenta o no porque mantuvo su voz perfectamente calmada y amable cuando habló. «Qué detalle tan lindo. Me aseguraré de que las reciba». Pero Rebeca ya estaba retrocediendo. Prácticamente le aventó las flores y murmuró algo que no pude escuchar y luego desapareció, caminando tan rápido hacia su coche que casi corría. Me enderecé en el sofá. «¿Quién era?», grité. David entró a la sala sosteniendo los girasoles como si nada hubiera pasado. «Solo una compañera tuya», dijo encogiéndose de hombros con naturalidad. «Qué lindo que estén pensando en ti». Me besó la frente y se llevó las flores para buscar un florero. Me quedé mirando la puerta principal. Rebeca no solo había estado incómoda, había estado asustada. Legítimamente, visiblemente asustada. ¿De qué? ¿De David? Eso no tenía ningún sentido. Él no había sido más que lindo conmigo. Me dije que probablemente ella simplemente se ponía rara con los hospitales y las enfermedades. Algunas personas no manejan bien esas cosas. No significaba nada. 2 semanas después y David todavía venía conmigo a todas partes. Al súper, a la farmacia, a las citas con el doctor, a todas partes. Decía que era porque yo no me ubicaba bien todavía y le preocupaba que me perdiera o me agobiara. Tenía sentido al principio. Pero para este punto ya empezaba a sentir como si tuviera una sombra muy atenta. Este día en particular tenía una llamada de trabajo que absolutamente no podía perderse, así que me dejó en el súper con instrucciones estrictas. «Quédate adentro», dijo. «Mantén tu teléfono prendido. Regreso en 30 minutos. Mándame mensajes si necesitas algo». Le dije que no tenía 5 años y se rió y dijo que ya sabía. Pero que no podía evitar preocuparse. Tierno, ¿no? Yo también lo pensé.
Estaba parada en la sección de frutas mirando las manzanas y tratando de descifrar si me gustaban cuando alguien apareció a mi lado. Una mujer mayor con canas y ojos cansados. Julieta, dijo en voz baja, y me di la vuelta. Perdón, ¿nos conocemos? Ella asintió lentamente. Soy Esperanza. Vivo a 2 casas. Solíamos platicar a veces cuando estabas en el jardín. Sonreí disculpándome. Ay, qué pena, lo siento mucho. Tuve un accidente y mi memoria. Lo sé, dijo ella interrumpiéndome. Miró a su alrededor rápidamente, nerviosa, como si estuviera buscando a alguien. Luego se inclinó lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. ¿Estás bien? ¿Estás segura? La pregunta me cayó como un balde de agua helada. ¿A qué se refiere? Pregunté, pero ella ya estaba retrocediendo. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Me di la vuelta y vi a David entrando al súper, escaneando los pasillos. Cuando volví a mirar, Doña Esperanza ya no estaba. Simplemente se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. David me encontró un minuto después. ¿Haciendo amigos? Preguntó con una sonrisa. No, dije. Solo viendo manzanas. Me tomó de la mano y me llevó hacia la caja y dejé que lo hiciera, aunque me estaba apretando la mano un poco demasiado fuerte para ser normal, pero no sabía qué más hacer. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada junto a David escuchándolo respirar y repasando todo en mi cabeza. El comentario de su madre. El terror de Rebeca. La pregunta de Esperanza. 3 personas diferentes mirándome como si estuviera parada en un edificio en llamas y no lo supiera. Entonces alguien me llamó, pero venía de un número desconocido. Algo me dijo que contestara, así que lo hice. ¿Bueno? Susurré. Silencio. Luego la voz de una mujer, tensa y apresurada. Julieta, soy Carolina. ¿Él está escuchando? El corazón me dio un vuelco. Era mi hermana. ¿Qué? No, está dormido. Caro, no digas mi nombre. Siseó ella. Solo escucha. ¿Estás sola? ¿Estás a salvo? Esa pregunta otra vez. ¿Por qué todo el mundo sigue preguntándome eso? La línea se quedó en silencio por un segundo. Luego ella exhaló como si acabara de confirmar algo terrible. ¡Ay, Dios! Susurró. ¿De verdad no recuerdas, verdad? ¿Recordar qué? Pregunté. No te puedo explicar por teléfono. Él rastrea todo. Su voz era apenas un susurro ahora. Empieza a poner atención, Julieta. Las cosas que no te deja ver. Los cuartos que mantiene cerrados con llave. El correo que no te deja tocar. Nada de eso es lo que él dice que es. Escuché algo de su lado. Una puerta abriéndose. Me tengo que ir. No le digas que llamé. Luego la línea se cortó. Me senté en la oscuridad mirando al techo mientras mi esposo dormía a mi lado. Algo estaba mal. Algo estaba muy, muy mal. No podía dejar de pensar en lo que dijo Carolina. Los cuartos que mantiene cerrados. El correo que no te deja tocar. Había pasado semanas dejando que David me dijera quién era yo y cómo era mi vida. Nunca cuestioné nada porque no tenía razón para hacerlo. Pero ahora tenía 4 razones. 4 personas que me miraban como si estuviera en peligro. 4 personas que sabían algo que yo no. Si David estaba escondiendo algo, estaba en esta casa, y mañana, cuando se fuera a trabajar, lo iba a encontrar. David se fue a trabajar a las 8:15. Vi su coche desaparecer por la calle y conté hasta 60. Luego conté hasta 60 otra vez. No iba a regresar. Tenía tal vez 9 horas antes de que cruzara esa puerta y necesitaba usar cada una de ellas. 4 personas me habían mirado como si estuviera en peligro. Mi propia hermana me había llamado a mitad de la noche desde un número bloqueado. Ya me había cansado de poner excusas. Ya me había cansado de decirme a mí misma que todos estaban siendo raros. Hoy iba a averiguar qué demonios estaba pasando en mi propia casa. La puerta del sótano fue mi primera parada. Había pasado frente a ella docenas de veces desde que llegué a casa, pero David siempre estaba cerca, siempre guiándome hacia otro lado antes de que pudiera pensarlo demasiado. Ahora me paré frente a ella sola y probé la manija. La moví más fuerte. Seguía cerrada. No atorada. No trabada. Sino cerrada con una llave que yo no tenía. Pegué la oreja a la madera y escuché. Nada. Solo silencio. Hice una nota mental y seguí. No tenía tiempo para quedarme parada mirando puertas que no podía abrir. Seguí adelante. Revisé los cajones de la cocina, el closet de la entrada, el pequeño escritorio en la esquina de la sala donde David pagaba las facturas. Todo parecía normal. Aburrido incluso. Me estaba empezando a sentir estúpida por husmear en mi propia casa como una especie de detective cuando recordé mi celular. Lo había estado usando por semanas, pero solo para cosas básicas. Mandarle mensajes a David. Googlear preguntas random sobre amnesia. Nunca lo había revisado de verdad. Lo saqué y abrí los contactos y lo encontré vacío. Completamente vacío. Ni un solo nombre. Ni un solo número. Solo el contacto de David hasta arriba y nada más. Busqué en los mensajes y solo encontré conversaciones con David. Lo mismo. Era como si yo no existiera antes del accidente. Como si no tuviera amigos, ni familia, ni vida fuera de él. Bajé el teléfono y miré hacia arriba. Ahí fue cuando noté las cámaras. Eran pequeños domos negros metidos en las esquinas del techo. Entre más buscaba por la casa, más encontraba. Una en la sala apuntando al sofá donde me sentaba. Otra en la cocina. El pasillo junto a la puerta principal. Revisé la recámara y encontré otra arriba del tocador en ángulo hacia la cama. 4 cámaras. Tal vez más que no podía ver.
Se me puso la piel de gallina. Traté de pensar en una razón para tantas cámaras desde la perspectiva de David. Tal vez era por mi seguridad, ya que todavía me estaba acostumbrando a las cosas y él necesitaba tranquilidad. Pero, ¿por qué un esposo preocupado necesitaría ver a su esposa desde 4 ángulos diferentes? ¿Por qué se sentía menos como protección y más como vigilancia? De hecho, me dio miedo que me estuviera viendo en ese mismo momento, así que dejé de buscar. Entonces sonó el timbre. Mi cuello giró hacia la puerta y se me cayó el corazón. ¿David? No. Él tenía llave, no tocaría. Caminé hacia la puerta despacio y abrí. Un cartero estaba en el porche sosteniendo un montón de sobres. Buenas tardes, dijo con un gesto amable. Tengo algunos para usted hoy. Me dio el correo y bajé la vista. Facturas, volantes y un sobre con mi nombre escrito a mano. No tenía remitente. Alguien se había tomado el tiempo de escribir esto y enviármelo específicamente a mí. Antes de que pudiera tomarlos, escuché pasos detrás de mí. David de alguna manera había llegado a casa y entrado por la puerta de la cocina. Apareció a mi lado y me quitó el correo de las manos antes de que pudiera reaccionar. Yo lo tengo, amor, dijo casualmente hojeando el montón. No necesitas preocuparte por estas cosas. Es pura basura de todos modos. Apenas miró el sobrescrito a mano antes de tirarlo a la basura. ¿Ves? Nada importante. Me sonrió y se sentó en la sala y dio palmaditas en el lugar junto a él. Me senté y traté de relajarme aunque estaba sudando como loca y solo podía pensar en esa carta que tenía mi nombre. Alguien me había escrito, y él lo tiró como si fuera basura. Quería sacarla pero me estaba vigilando. Para la noche la basura ya no estaba. Esa noche David se metió a bañar y yo me moví rápido. Su buró primero, recibos viejos, un reloj que nunca usaba, nada. Su cómoda. Calcetines y boxers y unos lentes de lectura rotos, nada. Entonces recordé el closet. Había una pequeña caja fuerte en el estante de arriba que lo había visto abrir una vez con una llave de su cartera. Agarré un pasador del baño y le moví a la cerradura hasta que hizo clic y se abrió. Me temblaban las manos pero seguí. Encontré documentos de impuestos, garantías, una carpeta vieja de papeles del seguro, y hasta el mero fondo, metido debajo de todo lo demás como si se supusiera que debía permanecer oculto, encontré un pasaporte. Mi pasaporte. No podía explicar por qué tenía mi pasaporte bajo llave. Eso fue hasta que lo abrí y escaneé las páginas y lo vi. Un sello de visa con fecha de 2 días antes de mi accidente. Destino Estados Unidos, solo de ida. La regadera se apagó y no tenía tiempo para congelarme y asustarme. Metí todo de vuelta en la caja y la cerré de golpe y apenas llegué a la cama antes de que David saliera con una toalla alrededor de la cintura. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome con la cabeza inclinada. Te ves pálida, estoy cansada, dije, tratando de mantener la voz lo más calmada posible. Se subió a la cama junto a mí y me abrazó y me besó la sien y me dijo que descansara. Me quedé ahí en la oscuridad con su brazo sobre mí como una cadena. Solo de ida. Me había estado yendo pero no de vacaciones ni por trabajo. Estaba huyendo. Tenía un plan, tenía un boleto, y 2 días después terminé en coma. La vieja yo había tratado de escapar. Ahora necesitaba averiguar qué la detuvo. La evidencia está en todas partes una vez que empiezo a buscar. Mi nombre eliminado. Mis rutas de escape cerradas. Toda mi identidad filtrada a través de David. No me ha estado cuidando. Me ha estado conteniendo. En algún lugar de esta casa la mujer que solía ser dejó un mensaje. Solo tengo que encontrarlo antes de que él se dé cuenta de que estoy buscando. La vieja yo sabía que este momento llegaría. Solo tenía que confiar en una extraña que resultaba ser yo misma. El problema era que no tenía idea de por dónde empezar. Ya había buscado en los lugares obvios. Los cajones, los closets, la caja fuerte. Había encontrado el pasaporte y eso era algo, pero no era suficiente. Me decía que me estaba yendo, pero no por qué. Me decía que tenía un plan, pero no qué pasó con él. Si la vieja yo realmente sabía que este momento llegaría, habría dejado algo atrás. Una nota. Un mensaje. Algo para decirle a la nueva yo qué demonios estaba pasando. Solo tenía que averiguar dónde lo escondió. David estaba en el trabajo otra vez y tenía la casa para mí sola. Me paré en medio de la recámara y traté de pensar como alguien que estaba siendo vigilada. Si quisiera esconder algo de un hombre que monitoreaba mi teléfono e instalaba cámaras en cada cuarto y cerraba puertas que no debía abrir, ¿dónde lo pondría? En algún lugar donde él nunca buscaría. En algún lugar donde nunca se le ocurriría revisar. En algún lugar tan mundano y aburrido que ni siquiera registraría como un escondite. Mis ojos aterrizaron en la cómoda, de madera pesada, pasada de moda, sentada contra la pared como si hubiera estado ahí por siempre. Caminé hacia ella y me agaché para mirar debajo. Nada más que polvo y oscuridad. Pero entonces noté algo. Una de las duelas del piso cerca de la pata trasera se veía diferente a las otras. Ligeramente levantada, ligeramente fuera de lugar, como si la hubieran levantado y vuelto a poner más de una vez. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras agarraba el borde de la cómoda y jalaba. Era más pesada de lo que esperaba, pero logré arrastrarla unos centímetros lejos de la pared. Suficiente para llegar a esa tabla del piso. Me arrodillé y metí los dedos en la grieta a lo largo del borde y jalé hacia arriba. Se soltó más fácil de lo que pensé. Y debajo, metido en el espacio oscuro entre el piso y los cimientos, había un cuaderno. Pequeño, encuadernado en piel, con una liga envuelta para mantenerlo cerrado. Lo saqué y lo sostuve en mis manos y simplemente me le quedé viendo por un largo momento. Esto era lo que ella dejó atrás. Lo abrí y se cayó un papel suelto.
Estaba doblado a la mitad y mi nombre estaba escrito al frente con una letra que coincidía con las listas del súper en el refrigerador. Lo desdoblé y empecé a leer. Si estás leyendo esto, algo salió mal. Trataste de irte y él te atrapó o te lastimaste. No sé qué pasó, pero sé que estás de vuelta en esta casa y no recuerdas por qué estabas tratando de salir. Este cuaderno tiene todo. Léelo desde el principio. No te saltes nada. Y hagas lo que hagas, no dejes que David lo encuentre. Dejé la carta a un lado y pasé a la primera página del cuaderno. Las entradas empezaban hace casi 2 años. Las primeras eran cortas y confusas, como si ella todavía estuviera tratando de convencerse a sí misma de que algo estaba mal. David pidió ver mi teléfono hoy. No de una manera celosa, dijo. Solo quería asegurarse de que no me estuviera sobrecargando con demasiados planes sociales. Se lo mostré porque... ¿Qué más se suponía que hiciera? Borró 3 contactos. Gente del trabajo que dijo que no necesitaba estar mensajeando. Lo hizo tan casualmente, como si estuviera limpiando un cajón de basura. Luego, unas semanas después, instaló una aplicación de ubicación en mi teléfono. Dijo que era por seguridad en caso de que algo me pasara. Pero la revisa constantemente. Fui a tomar café con Rebeca y me llamó 4 veces preguntando por qué estaba en una cafetería cuando dije que estaba haciendo mandados. Tuve que mandarle una foto de mi recibo para probar que no estaba mintiendo. Rebeca me miró como si estuviera loca. Las entradas se ponían más oscuras conforme avanzaba. Ya no me deja manejar. Dice que mi tiempo de reacción es malo y le preocupa que tenga un accidente. Así que ahora él me lleva a todas partes. Al trabajo. A las citas. Al súper. Tengo que mandarle mensaje cuando estoy lista para que me recoja. Y si no estoy afuera esperando cuando llega, se enoja. Dice que le estoy haciendo perder el tiempo. Luego Carolina llamó y él contestó mi teléfono antes de que yo pudiera llegar a él. No sé qué dijo ella, pero cuando colgó me dijo que ella es tóxica y que necesito poner límites. Quiere que deje de hablarle. A mi propia hermana. Dice que es por mi salud mental, pero creo que simplemente no le gusta que haga preguntas. Luego puso un candado en la puerta del sótano y no me quiere decir por qué. Dijo que es bodega. Dijo que no necesito bajar ahí. Cuando le pedí una llave se rió y dijo, ¿para qué necesitarías una llave de la bodega? Lo dejé por la paz porque la forma en que me miró hizo que me doliera el estómago. Mis manos temblaban tanto que las páginas se empezaban a ver borrosas. Me limpié los ojos y me di cuenta de que estaba llorando. Ni siquiera sabía cuándo había empezado. Sacó mi tarjeta de débito de mi cartera y dijo que está consolidando nuestras finanzas para propósitos de impuestos. Pregunté cuándo me la devolvería y dijo que no la necesito porque él compra todo lo que necesito. Me dio 800 pesos en efectivo y me dijo que hiciera que duraran el mes. 800 pesos. Yo solía ganar mi propio dinero. Tenía una cuenta de ahorros. Ni siquiera sé a dónde se fue. Luego le pregunté si podía visitar a mi mamá por su cumpleaños y dijo que no. No un déjame pensarlo. No un ya veremos. Simplemente no. Cuando traté de discutir me agarró la muñeca y apretó hasta que dejé de hablar. No dijo nada. Solo apretó y me miró hasta que dije, ok, tengo un moretón ahora, le tomé una foto, no sé por qué. Solo necesitaba pruebas de qué pasó. Luego instaló cámaras en la casa. Dice que es por seguridad, pero apuntan al sofá donde me siento, a la cocina donde cocino, a la cama donde duermo. Me puede ver desde su teléfono en el trabajo. Me lo mostró como si fuera un regalo, como si debiera estar agradecida de que le importe lo suficiente como para vigilar. Luego descubrió que creé un correo secreto para hablar con Carolina. No sé cómo lo encontró. Monitorea todo. Me despertó a las 3 de la mañana gritando tan cerca de mi cara que podía sentir la saliva cayendo en mis mejillas. Dijo que si volvía a hacer algo a sus espaldas se aseguraría de que nunca volviera a hablar con Carolina ni con nadie más nunca jamás. Pregunté qué significaba eso y sonrió y dijo, ¿no quieres averiguarlo? Pasé a la parte de atrás del cuaderno y las encontré. Fotos impresas y pegadas a las páginas. Moretones en mis brazos con la forma de huellas digitales. Un ojo morado con una nota abajo que decía le dije a todos que choqué con una puerta. Una marca de quemadura en mi muñeca con una nota que decía castigo por llegar a casa 20 minutos tarde. Evidencia. Ella documentó todo. Cada herida. Cada amenaza. Cada momento que él la hizo sentir pequeña y asustada y atrapada. Ella sabía que nadie le creería sin pruebas. Así que la recolectó pieza por pieza y la escondió bajo las duelas donde él nunca pensaría en buscar. La última entrada tenía fecha de 2 días antes de mi accidente, el mismo día del sello de visa en mi pasaporte. Esta noche me voy. Tengo una maleta hecha en la cajuela de mi coche y un boleto de ida a la frontera. Carolina me va a ver allá. No le voy a decir a nadie más. No me voy a despedir. Solo me voy a subir a mi coche después de que David se duerma y voy a manejar hasta que sea libre. Si estás leyendo esto y lo logré, este cuaderno ya no importa. Pero si estás leyendo esto y algo salió mal, si estoy lastimada o atrapada o de vuelta en esta casa sin memoria de por qué me fui, entonces necesitas saber la verdad. David me hizo esto. Lo que sea que haya pasado, él es la razón. Vete. Confía en Carolina. Y hagas lo que hagas, no dejes que te convenza de que estás loca. Cerré el cuaderno y lo abracé contra mi pecho y sollocé hasta que no pude respirar. Cada cosa dulce que David había hecho desde que desperté se reprodujo en mi cabeza como una película de terror. El llanto en mi cama de hospital. El tomarme de la mano.
Él te voy a enamorar de nuevo. Todo era mentira, cada segundo de ello. No era un esposo amoroso ayudando a su esposa rota a recuperarse. Era un guardia de prisión que recuperó a su prisionera. Y yo había caído redondita. Mi propia letra. Mis propias palabras, advirtiéndome que el hombre durmiendo a mi lado es la razón por la que casi muero. Si David se entera de que sé, no habrá un segundo accidente, habrá un funeral. Tengo que seguir fingiendo, seguir sonriendo, seguir dándole el beso de buenas noches mientras planeo mi escape. Un movimiento en falso y estoy muerta. Pero ya hice un movimiento en falso, solo que no lo sé todavía. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que mirar a David al otro lado de la mesa del desayuno y sonreír. Tenía que dejar que me diera un beso de despedida en la mañana y recibirlo en casa en la noche. Tenía que fingir que seguía siendo la esposa amnésica y confundida que confiaba en él completamente, mientras cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera. El cuaderno estaba de vuelta bajo el piso. Me había memorizado las partes importantes y puesto todo exactamente donde lo encontré. Pero no podía dejar de ver esas fotos. No podía dejar de leer esas entradas. Cada vez que David me tocaba, pensaba en los moretones. Cada vez que sonreía, pensaba en él gritándome en la cara a las 3 de la mañana. Cada vez que me decía amor, me daban ganas de vomitar. Estaba lavando platos una tarde cuando David llegó por detrás de mí y me rodeó la cintura con los brazos. Me forcé a no respingar. «Hola», dijo suavemente en mi pelo. «¿Podemos hablar de algo?» El corazón me empezó a latir a 1000 por hora, pero mantuve la voz ligera. «Claro, ¿qué pasa?» Me giró para quedar frente a él y tomó mis 2 manos entre las suyas. El gesto solía sentirse romántico. Ahora se sentían como esposas. «He estado preocupado por ti», dijo, inclinando la cabeza con esa expresión preocupada que yo solía encontrar tan reconfortante. «Has estado rara últimamente, nerviosa, no eres tú misma. Hablé con tu doctora y cree que tal vez no estás tan bien como pensábamos». Parpadeé mirándolo. «¿A qué te refieres? Me siento bien». No me sentía bien. Sentía que me iba a dar un infarto parada en mi propia cocina. Pero él no podía saber eso. David suspiró y me apretó las manos. «Amor, has estado vagando por la casa a horas raras. Te he visto en las cámaras». Se me heló la sangre. Las cámaras. Por supuesto. Me había estado viendo buscar. Me había visto moviendo muebles y mirando en closets y revisando cajones. Solo estaba buscando cosas, dije rápido, tratando de encontrar cosas que pudieran ayudarme a recordar, álbumes de fotos y cosas así. Asintió lentamente, pero sus ojos no coincidían con su expresión comprensiva. Lo sé. Sé que lo estás intentando. Pero la doctora dijo que esto podría pasar. A veces después de un golpe en la cabeza la gente se confunde. Empiezan a pensar cosas que no son reales. No es tu culpa. Quería gritar. Quería decirle que sabía todo. Quería aventarle esas fotos en la cara y ver cómo trataba de explicar los moretones y las marcas de quemaduras. Pero no podía. Todavía no. No tenía un plan. No tenía a dónde ir. Así que hice lo que la vieja Julieta hubiera hecho. Le seguí el juego. ¿Pensando cosas que no son reales?, dije, dejando que la voz me temblara un poquito. ¿Crees que algo está mal conmigo? David me jaló a un abrazo y me acarició el pelo. Creo que has pasado por mucho. Y creo que tal vez necesitamos conseguirte más ayuda. Algún lugar donde puedas concentrarte en mejorar. Me soltó y caminó hacia la barra donde estaba su maletín de trabajo. Sacó un folleto brillante y me lo dio. Era para un centro de recuperación. Las fotos mostraban un edificio blanco grande rodeado de árboles y gente sonriendo en ropa cómoda. Parecía un spa. Yo sabía que no lo era. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya sabía. Es un lugar para gente como tú, dijo David gentilmente. Gente que ha pasado por lo que tú has pasado, ayudan con cosas de la memoria, con poner tu cabeza en orden. Hizo una pausa. Creo que deberías ir ahí por un tiempito, solo hasta que te sientas mejor. Me quedé viendo el folleto. Las palabras se veían borrosas frente a mí. Me quería encerrar. Encerrarme en alguna clínica donde nadie creería una palabra de lo que yo dijera, donde él pudiera visitarme con flores y todos pensarían qué esposo tan devoto y yo nunca saldría. No creo que necesite esto, dije con cuidado. Siento que estoy mejorando cada día. La mandíbula de David se tensó por solo un segundo antes de que regresara la expresión suave. Amor, has estado actuando raro. Revisando mis cosas, haciendo preguntas extrañas. La otra noche estabas despierta a las 2 de la mañana simplemente parada en el pasillo mirando la puerta del sótano. Sí había estado haciendo eso. Había querido encontrar una forma de forzar la cerradura. No me había dado cuenta de que me estaba viendo. Solo estaba confundida. Dije. Me desperté y olvidé dónde estaba. Pasa a veces. De eso es exactamente de lo que estoy hablando, dijo David, dando un paso más cerca y acunando mi cara en sus manos. Me hice para atrás. Fue pequeño, apenas un movimiento. Solo mi cabeza moviéndose hacia atrás medio centímetro antes de que me detuviera. Pero fue suficiente. Los ojos de David cambiaron. No su expresión. Esa se quedó suave y preocupada. Pero algo detrás de ellos cambió. Se afiló. Me había tocado la cara 100 veces desde que desperté y nunca me había quitado. Me había inclinado hacia él. Derretido en él. Confiado en ello. Y ahora me había quitado como si me fuera a pegar. Como si supiera algo que no debía saber. Vi cómo lo registró. Vi cómo lo guardó.
Sonrió suavemente en su lugar. Estás confundida, necesitas ayuda, ayuda real, más de la que te puedo dar aquí. Sus pulgares acariciaban mis mejillas y quería quitarme tanto que dolía. Ya le dije a tu mamá y a tu hermana lo que ha estado pasando. Ellas creen que esto es una buena idea también. Detuve mis ojos de abrirse demasiado. ¿Hablas con Carolina? Claro. Es tu hermana. Ella debería saber. Su voz era tan calmada, tan razonable. Estaba molesta al principio, pero le expliqué todo. Lo de la memoria. La forma en que has estado actuando. Ella lo entiende ahora. Estaba mintiendo. Tenía que estar mintiendo. Carolina sabía la verdad. Ella me había dicho que confiara en ella. Pero ¿y si él la había convencido? ¿Y si él le había hecho pensar que yo estaba loca antes de que pudiera decirle lo que había encontrado? Sentí como si las paredes se estuvieran cerrando. ¿Qué dijo ella? Logré preguntar. David sonrió tristemente. Dijo que solo quiere que te pongas mejor. Todos queremos. Me besó la frente. Ya empecé el papeleo. Hay una audiencia en 3 días. Unos doctores van a hablar contigo y asegurarse de que estés bien. Luego te meteremos en tu viaje de recuperación. 3 días. Tenía 3 días antes de que me encerraran. ¿Una audiencia? Dije, tratando de mantener la voz firme. ¿A qué te refieres con una audiencia? No es nada de miedo, dijo David como si le estuviera hablando a una niña chiquita. Solo quieren asegurarse de que puedes cuidarte sola. Con la pérdida de memoria y la forma en que has estado actuando, necesitan checar que estás bien para tomar tus propias decisiones. Es por tu propio bien. Por mi propio bien. Me iba a declarar mentalmente incompetente. Me iba a quitar mi derecho a tomar decisiones. Mi derecho a irme. Mi derecho a decirle a alguien lo que él había hecho. Y lo estaba haciendo todo con esa misma sonrisa suave en la cara. No quiero ir a ninguna clínica, dije. Y esta vez dejé que el miedo se notara en mi voz porque era real. David, por favor. Estoy bien. Solo necesito más tiempo. Me jaló a otro abrazo y me sostuvo fuerte. Demasiado fuerte. Sé que tienes miedo, murmuró. Pero esto es lo mejor. Ya metí todo. Va a pasar. Sus brazos eran como una jaula a mi alrededor. Hago esto porque te amo, Julieta. Tienes que confiar en mí. Me quedé parada ahí en sus brazos y no dije nada. No podía confiar en él. Nunca volvería a confiar en él. Pero él pensaba que ya había ganado. Pensaba que yo seguía siendo la esposa confundida y pequeña sin memoria y sin lucha en ella. Estaba equivocado. 3 días. Tenía 3 días para salir de esta casa. 3 días para contactar a Carolina. 3 días para probar que no estaba loca antes de que me encerrara para siempre. Le devolví el abrazo y recargué mi cabeza en su pecho y susurré, ok, y empecé a planear. David se fue a la mañana siguiente sin decir a dónde iba o cuándo regresaría. No perdí tiempo. En el segundo en que su coche desapareció por la calle, corrí a la recámara y agarré la maleta del closet y empecé a meter cosas adentro. Ropa. El cuaderno de abajo del piso. Mi pasaporte que me había robado de vuelta de su caja fuerte hace 2 noches cuando estaba dormido. No doblé nada. No organicé. Solo lo aventé todo tan rápido como pude porque no tenía idea de cuánto tiempo estaría fuera. Agarré el teléfono desechable que había comprado hacía 3 días en una gasolinera cuando David me dejó esperar en el coche mientras pagaba adentro. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Carolina. Contestó al primer tono. Julieta. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Me voy. Susurré aunque nadie estaba en casa. Ahorita mismo. Él se fue y encontré todo. El cuaderno. Las fotos. Sé lo que me hizo. Carolina exhaló fuerte. Gracias a Dios. Me he estado volviendo loca tratando de contactarte. Me llamó la semana pasada fingiendo ver cómo estabas y supe que algo andaba mal. ¿A dónde vas? Te puedo ver, no sé todavía, solo lejos, a donde sea. Ok, escúchame, dijo. Y su voz era urgente. Sal de esa casa. Y vete directo a la estación de policía más cercana. Estoy a 40 minutos pero salgo para allá ahorita mismo. No te pares en ningún lado. No hables con nadie. Solo vete. Ok, dije. Ok, ya voy. Hizo una pausa. Si algo sale mal, si no puedes salir, voy a llamar a la policía. No me importa lo que él diga. No te voy a perder otra vez. Colgué y metí el teléfono en mi bolsa y cerré la maleta. Me la colgué al hombro. Me dirigí a la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar la manija. Tomé aire, giré el seguro, abrí la puerta. David estaba parado en el porche. Todo mi cuerpo se congeló. No se suponía que estuviera aquí. Se acababa de ir. Lo vi irse. Pero ahí estaba. Parado a 1 metro de mí con sus llaves en la mano, y sus ojos clavados en la maleta sobre mi hombro. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos habló. Vi cómo le cambiaba la cara mientras ataba cabos. La maleta. El pánico en mis ojos. La forma en que estaba congelada en la entrada como venado lampareado. Él sabía. Sabía exactamente lo que yo estaba haciendo. ¿Vas a algún lado? Su voz estaba calmada pero sus ojos no. Estaban oscuros y planos. Y nada como el esposo suave y preocupado con el que había estado viviendo por semanas. Di un paso atrás sin pensar. Luego otro. Él dio un paso adelante y yo seguí retrocediendo hasta que estuve dentro de la casa otra vez y él me estaba siguiendo hacia adentro y luego la puerta se estaba cerrando detrás de él. Escuché el seguro hacer clic, luego el cerrojo, luego la cadena.
Cada sonido hacía que se me cayera el estómago más abajo. David. Empecé, pero me interrumpió. No. Levantó una mano y sonrió, pero no era la sonrisa a la que estaba acostumbrada. Era fría. Vacía. Sabía que recordarías eventualmente. Siempre fuiste terca. Dio un paso hacia mí, y yo di un paso atrás. Pensé que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez te quedarías como la esposa dulce y agradecida que de verdad apreciaba todo lo que hacía por ella. Pero no. Tenías que ir a escarbar, tenías que encontrar ese estúpido cuaderno. Se me paró el corazón. ¿Sabías del cuaderno? Se rió. De verdad se rió. Julieta. Sé de todo. Las tablas del piso. El pasaporte. La llamada con tu hermana a mitad de la noche. Negó con la cabeza como si yo fuera una niña que lo decepcionó. ¿De verdad pensaste que no estaba viendo? Después de todo, estaba contra la pared ahora, sin lugar para retroceder. Mi voz estaba temblando, pero me forcé a hablar. ¿Qué me hiciste? La noche del accidente. ¿Qué hiciste? Su sonrisa se hizo más grande. Más fría. Hice lo que tenía que hacer. Me ibas a dejar, Julieta. Tenías una maleta hecha. Un boleto a la frontera. Pensaste que podías simplemente huir con tu hermana y yo nunca te encontraría. Se acercó más, lo suficientemente cerca para que pudiera ver la vena latiendo en su sien, así que me aseguré de que no pudieras irte. ¿Qué significa eso? Se me quebró la voz. No quería saber, pero tenía que saber. Tus frenos, dijo simplemente. Los corté. Estabas tan concentrada en escaparte que ni siquiera revisaste el coche. Inclinó la cabeza como si estuviera recordando algo agradable. No te quería lastimar. Solo quería detenerte. Pero tenías que ir y estrellarte contra ese árbol y hacer todo mucho más complicado. El cuarto me dio vueltas. Había intentado matarme. El hombre con el que había estado durmiendo durante semanas. El hombre que sostuvo mi mano en el hospital. Había cortado mis frenos y me había visto manejar lejos sabiendo que podría morir. «Estás loco», susurré. Su cara cambió. La suavidad falsa desapareció por completo. Te amaba. Todavía te amo. Todo lo que hice fue porque te amaba. Se le quebró la voz y por un segundo vi algo real en sus ojos, algo roto. El primer accidente no te mató. Pero regresaste perfecta, en blanco. Mía otra vez, su aliento estaba caliente en mi cara. No te voy a perder 2 veces. Corrí, no lo pensé, solo corrí hacia la puerta principal. Mis dedos torpes con la cadena y logré quitarla y alcancé el cerrojo. Pero entonces su mano estaba en mi pelo. Me jaló hacia atrás tan fuerte que mis pies se despegaron del suelo. Grité mientras me aventaba al piso. Mi hombro pegó primero y el dolor explotó por mi brazo. No te vas, dijo. ¿Parado sobre mí? No otra vez. No nunca. Le pateé las piernas y se tropezó. Me levanté como pude y corrí a la cocina. La puerta trasera. Si tan solo pudiera salir alguien me vería. Alguien ayudaría. Mi mano se cerró alrededor de la perilla y giré pero no daba vuelta. Cerrada. Busqué el seguro pero entonces él estaba sobre mí otra vez. Me giró y me azotó contra la puerta tan fuerte que el vidrio vibró. Deja de pelear conmigo. Siseó. Su antebrazo presionado contra mi garganta. ¿Por qué siempre tienes que pelear conmigo? Agarré un objeto filoso del bloque en la barra y lo blandí. Le dio en el brazo y aulló y me soltó. La sangre floreció a través de la manga de su camisa. Corrí otra vez. Sala. Puerta principal. Casi llegaba. Mis dedos tocaron el cerrojo. Luego me tacleó por detrás y los dos caímos. Chocamos contra la mesa de centro y se hizo añicos debajo de nosotros. Vidrios por todos lados. Sentí cómo se me encajaban en las palmas mientras trataba de empujarme hacia arriba. Me agarró el tobillo y me arrastró hacia atrás por el piso. Pateé y me sacudí y mi pie conectó con su cara. Escuché un crack. La sangre brotó de su nariz. Pero no se detuvo. Se arrastró encima de mí y me inmovilizó las muñecas sobre la cabeza. Te di todo. Gritó. La sangre goteaba de su cara a la mía. Te cuidé. Estuve ahí cada maldito día mientras estabas en ese coma. ¿Y así es como me pagas? Le di un cabezazo. Nuestras frentes chocaron y estrellas explotaron en mi visión. Pero valió la pena. Se hizo para atrás y me solté retorciéndome. Me arrastré hacia la puerta pero me agarró otra vez. Sus manos encontraron mi garganta. Apretó. No podía respirar. Puntos negros bailaban por todos lados. Arañé sus muñecas pero era demasiado fuerte. ¿Por qué no podías simplemente quedarte rota? Siseo. ¿Por qué no podías simplemente dejarme amarte? Entonces lo escuché. Sirenas. Débiles al principio pero haciéndose más fuertes. David las escuchó también. Su agarre se aflojó solo una fracción mientras volteaba hacia la ventana. Estiré la mano a ciegas y mi mano se cerró alrededor de algo sólido, la lámpara de la mesa lateral. La blandí con todo lo que tenía. Conectó con el lado de su cabeza con un sonido que nunca voy a olvidar. Me soltó la garganta y se desplomó de lado. Y entonces estaba en el suelo y no se movía. Me paré sobre él jadeando por aire con la lámpara todavía en mis manos y sangre goteando de mi cara a la alfombra. Las sirenas estaban justo afuera ahora. Luces rojas y azules destellando a través de las ventanas. Alguien golpeando la puerta. ¡Policía! ¡Abran! Solté la lámpara y me tropecé hacia la puerta y jugué con los seguros hasta que se abrió. 2 oficiales estaban parados en el porche con las manos en sus armas. Detrás de ellos, corriendo por la entrada con lágrimas escurriendo por su cara, estaba Carolina. Julieta.
Empujó a los oficiales y me rodeó con sus brazos y me colapsé sobre ella. Los llamé en el segundo en que colgaste. Sabía que algo estaba mal. Perdóname. Perdóname tanto. No podía hablar. Solo me abracé a mi hermana y lloré mientras los oficiales pasaban junto a nosotras hacia la casa. David fue arrestado esa noche por intento de homicidio y años de abuso documentado. El diario que encontré bajo las duelas se convirtió en evidencia en la corte y me salvó la vida 2 veces. Una cuando lo leí y otra cuando el jurado lo hizo. Mi memoria regresó lentamente durante los siguientes meses. Pesadillas primero, luego caras, luego el miedo en el que solía vivir cada día. Me despertaba a mitad de la noche recordando cosas que deseaba poder olvidar de nuevo. La forma en que me miraba cuando estaba enojado. El sonido de su voz cuando fingía ser amable. Los moretones que había escondido bajo mangas largas por años. El divorcio finalizó 3 meses después y me mudé con Carolina.